Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al webinar de hoy, Equipos New Lead para los sectores plástico y cablero. Hoy, marzo 26, 4 de la tarde, hora colombiana, damos inicio a este webinar. Les agradecemos su participación y para quienes no puedan verlo, posteriormente les enviaremos el playback a quienes se registraron y a quienes hacen parte del grupo de trabajo de los participantes actuales. Entonces, primero que todo, un cordial saludo, muchas gracias. Mi nombre es Giovanni Guarín, CEO de GPA SAS y vamos a iniciar nuestra presentación. En general vamos a ver los equipos para los sectores plástico y cablero de aplicación en proceso y adicionalmente equipos de laboratorio que pueden ser de ayuda para ambos sectores. Adicionalmente veremos algunas recomendaciones y quedamos atentos a cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto. Entonces, dicho esto, pues damos inicio a nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Se ve bien, señor José? Perfecto, muy bien. Entonces, New Lead es un fabricante internacional de maquinaria y equipos de laboratorio con sede en China. Desde hace 25 años, New Lead está fabricando equipos y tiene una característica que está centrado en la exportación de dichos equipos. Cuando hablamos de equipos, estamos hablando equipos de planta, líneas completas de fabricación o equipos de laboratorio para pruebas de control de calidad, investigación y desarrollo. Aquí específicamente vamos a detallar un momento en esta mención que hace Alibaba, a través de la cual desde el 2011 se ha venido ofreciendo equipos de la marca New Lead y a la fecha hay ventas en más de 20 países en los cuales básicamente se tiene Europa, Asia, África y ahora a través de GPA podemos ofrecer los equipos de New Lead en América Latina con énfasis en Sudamérica. Entonces quedamos atentos para cualquier inquietud posterior en relación con los equipos que vamos a presentar. Existe una amplia gama de estos equipos. Estamos hablando de para el proceso de fabricación de cables, trefiladoras, gruesa, mediana, fina, adicionalmente cableadoras, buncher y toda una suerte de equipos que componen la línea. Aquí vemos una línea básica en la cual detallaremos posteriormente donde están todos los equipos principales y auxiliares, entre ellos las extrusoras, los medidores de diámetro, los diferentes indicadores de las dimensiones y demás, donde podemos ver pues las características de cada uno de los equipos y la ventaja de tener una línea completa a través del PLC que permita hacer la sincronización de todos estos equipos. No es fácil hacerlo de manera manual y a su vez New Lead está basado en que los equipos sean sencillos, robustos y adicionalmente que tengan la mayor productividad. Debemos iniciar por la etapa de trefilado. En los procesos que tiene procesamiento de cables, la etapa inicial corresponde al trefilado. Vamos a ver la definición de trefilado. Corresponde a la reducción de la sección de un alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico practicado con una herramienta llamada hilera. Es decir, para la reducción de la sección, sea para una pieza redonda o de otras dimensiones, se hace pasar a través de una hilera y esa hilera nos permite reducir la sección o el diámetro en caso de, una, de un material que tenga un contorno redondo y no solo para cobre, sino también para acero, aluminio y latón y otras aleaciones. Entonces,
se realizan pasos sucesivos para lograr una reducción de la sección. Es decir, si por ejemplo arrancamos con un cobre de 8 milímetros, no podemos reducirlo en un solo paso a 2 o a 3 o a 1 milímetro o al diámetro que se requiera o a la sección que requiera, sino que requiere una serie de pasos. Y esos pasos están definidos de acuerdo a la reducción que se obtiene en la máquina. Normalmente hablamos no del 90 ni del 80, sino el 15, el 23, el 26% de reducción de la sección en cada uno de los pasos. De esa manera vamos a lograr llegar al final al diámetro que se requiere o a la sección que se requiere y tener entonces el número de pasos necesarios para lograr la reducción. Eso es conveniente tenerlo en cuenta porque las máquinas tienen unas posibilidades y la reducción de la sección se logra en múltiples etapas. Inicialmente tenemos la trefiladora gruesa, hablamos de un desembobinador, un PIO, una máquina para hacer la trefilación que consta de una serie de hileras y adicionalmente un lubricante. Este trefilado se hace a baja temperatura utilizando un lubricante con base acuosa y adicionalmente pues un emulsificante y demás elementos necesarios para poder reducir la sección del material. Un controlador de tensión que es muy importante también y un embobinador. Aquí vemos un ejemplo para ilustrativo en este caso, igual para, tal como les menciono, no solo para cobre, para aluminio, para diferentes materiales. Si tenemos, por ejemplo, en el 9D, tenemos un diámetro inicial de 8, que sería para un alambrón de cobre. Podemos llegar a diferentes diámetros dependiendo del número de pasos y tenemos adicionalmente unas velocidades en metros por minuto y un número de dados o de guías necesarias para lograr esa reducción de la sección. Si por ejemplo fuera aluminio, arrancaremos de un alambrón de 9.5 milímetros y puede ser aplicable para aleaciones, no solo la 1350, sino también la 6201, la serie 8000 o cualquier otra que corresponda de acuerdo a la práctica industrial. Entonces vamos a tener la posibilidad de reducir la sección desde una trefiladora gruesa. Obviamente la trefiladora gruesa tiene unos límites que están aquí en los diámetros que se pueden obtener. No se llega directamente al diámetro final deseado. Posteriormente tenemos una trefiladora mediana que puede ser de un solo hilo o puede ser multihilos. Y de esta manera entonces se tiene el mayor aprovechamiento del equipo de tal manera que pueda iniciar en un diámetro, por ejemplo aquí para 17 pasos, tenemos un diámetro de 2.5 3.5, diámetro de salida 0.412 o 0.416, una velocidad de en metros por minuto, 1200 metros por minuto, 1500, y unas bobinas de salida que serían las 630. En este caso hay que tener en cuenta el freno neumático. Normalmente hemos visto en algunas industrias que tienen 10, 20 o 30 años que tienen unos equipos muy robustos, como trefiladoras, pero hay que utilizar el freno manual. Entonces, todo este tipo de consideraciones es conveniente tenerlo en cuenta o para actualizar la máquina que tienen o para tener una máquina de última tecnología que permita obtener los mejores resultados, una mayor velocidad de línea, unas pérdidas menores y adicionalmente la mayor productividad. Adicionalmente con un consumo de energía menor porque son máquinas más eficientes que las que se diseñaron eh, de fábrica o hechas en casa desde hace muchos años. Entonces tenemos la trefiladora gruesa, trefiladora mediana, perdón, un recocedor continuo, esta parte también es importante para retornar las propiedades al material, una consola de control, un controlador de tensión y aquí está el ejemplo de las multihilo, por ejemplo, donde obtienen
muchos hilos, y de esa manera se obtiene un mejor aprovechamiento de la máquina y del proceso. Posteriormente tenemos la trefiladora fina, donde arrancamos de diámetros de 0,812 o 0,5A1 o 0,816. Y en este caso tenemos diámetros de salida 0,1 a 0,32. La de 24 corresponde a diámetros muy finos de 0,08 a 0,25, y la de 14 de 0,25 a 0,60, con velocidades entre 1200 y 2000 metros por minuto, que realmente es bastante rápido. Aquí están los consumos de potencia, y normalmente para bobinas 300 de salida. Este es el equipo, es un equipo normalmente un poco más pequeño, más compacto que lo que se tenía anteriormente, pero que permite obtener una gran eficiencia de procesamiento. Hasta aquí hemos hablado de trefilación, que es el trefilado, cuáles son los tipos de trefiladora y cuál es la ventaja de hacer la trefilación para reducir la sección y obtener el diámetro deseado antes de entrar a las siguientes etapas de procesamiento. Entonces, normalmente cuando se diseña el cable, se revisa el diámetro final de hilo que se requiere, se miran las máquinas necesarias para lograr el procesamiento. En este caso sería trefilado, cableado, posteriormente aislamiento, trenzado o diferentes etapas según el tipo de cable a fabricar. Entonces es muy conveniente tenerlo, y adicionalmente conocer el número de hilos necesario para tener la sección de conductor y cumplir los requerimientos de la norma NTC o la norma UL o la norma de referencia. Para cableadoras rígidas, entonces aquí tenemos un ejemplo de cableadora rígida para fabricar grandes longitudes de aluminio, cobre, acero, trenza de alambres, y en general pues vamos a tener estas máquinas en la mayoría de las empresas cableras. ¿Qué características tienen? Una velocidad máxima 218 RPM, una máquina poderosa que implica unos 55 metros por minuto, y adicionalmente pues va a servir para cobre de 1.2 a 5 milímetros o en aluminio de 1.5 a 5 milímetros. Hasta aquí la cableadora rígida. Pero también tenemos cableadoras tubulares. Entonces, las cableadoras tubulares permiten tener una velocidad mayor, pues que sería para enhebrar alambre de cobre, alambre de aluminio, acero, ACCR, que se refiere a conductor, a hilo central de acero, y el resto de hilos con aluminio, y está acompañado de un cabezal encintado que puede usarse también si se requiere encintar, se puede colocar para cables de control, instrumentación o similar. ¿Qué características tiene aquí el equipo? Una ventaja, pues la mayor velocidad, y adicionalmente, pues es decir, puede ser un poco más flexible si tiene también la manera de encintar el cable. Actualmente, para reemplazar estas cableadoras tubulares, por ejemplo la 200, se utiliza un buncher doble. Este tipo de buncher permite aumentar 4.5 veces la velocidad. Para una construcción, un hilo central, 6 hilos eh, posteriores, intermedios, y una, una capa externa de 12 hilos para obtener un total de 19 hilos. Se puede trabajar hasta 19 hilos de 0.16 a 0.64. Aquí está la sección transversal que se puede obtener. Hay que saber si el cableado que se quiere es izquierdo o derecho. Es conveniente tenerlo en cuenta. La bobina de alimentación 630, la bobina de descarga 630, y la velocidad máxima 2000 RPM. Aquí en este caso, con mayor razón, se necesita un freno electromagnético que permita frenar eficientemente, reducir la velocidad de la máquina, hacer descarga de la bobina, cambio de bobina y demás, y tener las menores pérdidas posibles.
Para trenzado de alambres y cables, pues tenemos esta máquina como la 630, en la cual se puede trabajar entonces con PVC polietileno y realizar un encintado para cables de control, de comunicación, de alimentación y demás. Aquí vemos algunas características. La más usada, la 630, que corresponde a la bobina de salida 630, diámetro del alambre entre 0,6 a 3 milímetros, pues bastante versátil y una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Es decir, debe tener en cuenta también, si tienen equipos que tienen algún grado de obsolescencia, es conveniente que revisen la manera de actualizarlos o cómo acoplar equipos nuevos o, en el mejor de los casos, tener equipos completamente nuevos, una línea nueva que les permita tener, permítanme un segundo, voy a revisar, que les permita tener entonces mayor productividad, menor consumo de energía y la mejor relación costo-beneficio. Entonces, de esa manera tienen un equipo nuevo, versátil, con menor consumo de energía y con mayor productividad. Es conveniente para todas las etapas actualizarse porque realmente estos equipos deben competir no solo a nivel local de la ciudad donde estamos o el país donde estamos, sino también debe competir con los países vecinos y con competencia internacional que tienen máquinas, no solo máquinas nuevas, sino una amplia gama de máquinas nuevas y que pueden obtener el mejor costo-beneficio en la fabricación. Para alambres esmaltados, este es un ejemplo. Hago la aclaración que en Colombia la fabricación de alambres esmaltados es supremamente escasa y debido a que antes tenían más de 10 fábricas para fabricar alambres esmaltados, se han venido cerrando, se han venido quitando las líneas porque no son lo suficientemente eficientes para el proceso. ¿Qué nos ofrece New Lead? New Lead entonces ofrece básicamente una fabricación de alambres esmaltados con 10 líneas. Son 10 líneas, que las vemos, con 13 pasos, con diámetro de entrada entre 1,20 y 2,80, diámetro de salida 0,6 a 0,8, que adicionalmente tiene dos esmaltadoras, o sea, tenemos las líneas, tenemos dos esmaltadoras y al final un horno que puede trabajar 724, de tal manera que no se pierda el calentamiento que se hace, no hay que calentar y enfriar todos los días, sino que aprovecha la generación de calor y el material esmaltado sale como un recubrimiento para 105 o 200 grados, de acuerdo al requerimiento, y es el que se utiliza normalmente para rebobinado de motores, en muchos casos. Ahora tenemos líneas de extrusión, la extrusión de cable, entonces, ¿qué busca? Que sea modular, flexible, económico y de alta velocidad. Es conveniente que lo tengan en cuenta. Normalmente hablamos de líneas de 30 metros por minuto, de 100, de 200. Normalmente estamos hablando de mínimo 500 para poder dar el mejor desempeño, la mejor aplicación y la mayor productividad. Entonces es adecuado para cables de alta rotación en PVC, como los building wire, por ejemplo, cables flexibles, control, instrumentación, y tengo resaltado el tema automotriz porque es conveniente tener una línea con todos los elementos necesarios para poder dar la mayor flexibilidad y la mayor productividad y el menor costo. Por ejemplo, en cable automotriz o en cable building wire podemos tener una extrusora, una coextrusora que pueda dar el color al cable y adicionalmente otra extrusora si se requiere, por ejemplo, una chaqueta de nylon o alguna raya o algún elemento adicional, se puede utilizar con este sistema. Y el sistema de control con PLC o sin PLC, recomendamos que sea con control PLC para que pueda sincronizar todos estos elementos de la línea. Entonces, ¿qué tenemos normalmente? Tenemos un desembobinador, tenemos
un elemento de control de diámetro, un tablero electrónico, las extrusoras, hablando hasta tres, el enfriamiento a través de una canoa, el secado, la marcación, un chispero para poder revisar que el material no tenga un poro o una falla, un embobinador y el control PLC. Y adicionalmente esta línea puede estar integrada a un equipo de fraccionamiento donde se puede hacer empaque en cajas, en rollos, para poder despachar estos elementos. Esta línea de extrusión de cables de New Lead, entonces tienen características desde diámetro de tornillo 50 milímetros hasta 90 milímetros. Con esas características, una relación LD normal, 25:1. Si se requiere una relación distinta, se puede fabricar 20:1, 30:1, dependiendo del tipo de material y las condiciones de lo que se quiera fabricar. Ya sería, por ejemplo, 30:1 si fuera a fabricar una línea con silano y con elementos accesorios para dosificación del silano en la máquina por el proceso monosil. Pero lo normal es este tipo de configuración para obtener 70 kilos hora hasta 250 kilogramos por hora. Las características del motor principal, amperaje, los diámetros del cable, pues dependiendo del diámetro del cable, se tiene una característica de cuál es el diámetro de tornillo necesario, cuál es la productividad que se va a obtener y de ahí para allá también todos los elementos, inclusive la bobina de alimentación y demás. Y la velocidad que se espera de la línea en condiciones normales. Como ven, ya 30, 50 o 100 no es un parámetro de comparación y para quienes puedan adquirir este tipo de extrusoras, lo conveniente es que las puedan adquirir e instalar y ponerlas a producir a plena capacidad. Para quienes no puedan hacerlo, la recomendación es actualizar el software, actualizar la máquina para mejorar el desempeño, para que pueda ser competitivo el producto que obtiene. Los elementos básicos, entonces hablamos de desembobinador, control de diámetro, la extrusora, el enfriamiento, la marcación, el chispero, medidor de diámetro y el embobinador. Este es otro tipo de fabricación con este modelo XGG110, donde normalmente se utiliza para alambre de soldadura con aleación de aluminio. Y básicamente eso es lo que se espera para este tipo de soldaduras. Entonces se utiliza no solo en cobre, plata, aluminio, zinc, sino también con otras aleaciones que son difíciles de procesar. Entonces, esta es una opción, pero pues obviamente para otro tipo de mercado. Sin embargo, es bueno que la conozcan. En algún momento pueden requerir información y con mucho gusto se la hacemos llegar. Otros elementos, entonces dentro de la línea completa tenemos varios elementos adicionales que se pueden colocar, como son el Caterpillar, normalmente para tracción de 200 a 4000 kilos. Aquí, ¿a qué se refiere? Es un cable grueso, un cable pesado, que tiene muchos elementos o que tiene adicionalmente cintas, eh, cables complejos, entonces, o pesados, de una sección muy grande. Entonces lo que se hace es utilizar el Caterpillar que ayude a jalar y mantenerlo en la línea, trabajando armónicamente con el resto de la línea. También tenemos pues espectrofotómetros, ya es para medir contenido de halógeno, metales pesados y demás, como un elemento de control de calidad en la línea, medidor de diámetro por láser. Entonces, cuando pasa el cable, hace una medición en línea y puede determinar si está con sobreconsumo o no, si el espesor está bien, si el cable está centrado o no. Adicionalmente, la impresora láser. También tenemos para PVC, polietileno, caucho, no halógenos y demás, donde básicamente permite la marcación con láser, no con tanque de tinta, y es una excelente aplicación. Adicionalmente, como elementos accesorios está la máquina de soldar en frío.
Muchas veces necesitamos soldadores, necesitamos una serie de elementos, pero cuando estamos arrancando con un hilo, por ejemplo, nos permite soldar en frío. Y aquí hay diferentes tipos de eh, soldadores, dependiendo del diámetro que se requiera, de 0,05 a 0,15. Por ejemplo, se usa un J0 para un J1, estamos hablando entre 0,10 y 0,50 para cobre o aluminio. Un J2, estamos hablando de 0,30 a 0,90 milímetros, o 0,30 a 0,90 milímetros, o 1 milímetro para aluminio. Y el J3, que normalmente está entre 1 a 3,25 para cobre, y en diámetro de 1 a 5 milímetros para aluminio. Estos elementos son muy prácticos, los recomendamos. Ya hay varias empresas de la región utilizándolos, y pues es decir, es una invitación a que puedan ver los modelos, las características y las ventajas de soldar en frío de una manera rápida y sencilla. Adicionalmente, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la estructura puede estar en acero inoxidable o en estructura de aluminio, dependiendo lo que se requiera. Hasta aquí hemos visto las aplicaciones en cables eléctricos y adicionalmente algunos elementos para procesamiento y control de calidad. Hasta aquí está el tema de los cables, pero también tenemos para el sector plástico y adicionalmente para el sector cablero también los equipos que normalmente se utilizan en una fábrica, en una línea de producción para controlar la calidad, y los equipos que tiene Newlit para ofrecer al mercado. Entre ellos está el dinamómetro, un dinamómetro universal para tensión o para compresión. En este caso está para tensión, con las mordazas. La mordaza sube, se desplaza, la mordaza inferior está fija, los datos van al programa y de esta manera entonces puede determinarse cuál es la velocidad de línea, cuál es la velocidad de prueba, cuáles son las dimensiones, el área, la muestra y demás, y nos va a dar el dato de carga, de rotura, de elongación, y esos datos pues son muy útiles para conocer el comportamiento del material de manera original o de manera envejecida, comportamiento de un hilo, de una cinta, de un hilo bloqueador o de un aislamiento o chaqueta. O en el caso de los plásticos, para otras industrias puede servir para una película, para, para una sección de tubería o para cualquier otro tipo de pieza que esté troquelada para verificar el comportamiento, carga, rotura, elongación. Para fabricar las probetas normalmente es necesario utilizar una prensa vulcanización, un molino o en su defecto una inyectora. Entonces, en este caso de fabricar placas, entonces lo que se utiliza normalmente es una prensa de placas, en la cual tiene su programa eh, automatizado, y lo que se permite es obtener unas placas para ver, por ejemplo, geles, manchas, si la difusión de la materia prima es adecuada, si se combinan bien los colores, si hay buen mezclado, y adicionalmente para aplicaciones de investigación y desarrollo con PVC, polietileno, polipropileno, no halógenos, PLA, en materiales vírgenes o en materiales compuestos o reciclados. Eso es conveniente tenerlo en cuenta. Y es decir, así como mencionamos la línea de fabricación, también mencionamos la necesidad de tener los equipos para hacer las pruebas y caracterizar adecuadamente los materiales. Otro equipo que se utiliza mucho corresponde al medidor de índice de fluidez, el cual permite encontrar la medida de fluidez básica, que sería el MFR o volumétrica MBR, y se utiliza, por ejemplo, para termoplásticos, polietileno, polipropileno, poliestireno, ABS, poliamida y diferentes tipos de materiales. De esta manera lo que busca es
conocer cuál es el comportamiento del flujo a una temperatura y a un peso definido. Estas son las características de este equipo. Adicionalmente tenemos el molino de rodillos. Cuando queremos utilizar, por ejemplo, un compuesto de PVC, un dry blend, material en polvo, lo primero que se hace es utilizar un molino de rodillos. Se utiliza este molino, se obtienen básicamente unas láminas, y esas láminas pueden pasar posteriormente a una prensa para obtener placas o para obtener directamente las muestras troqueladas o el tipo de pieza que se quiera obtener de espécimen de acuerdo a la prueba necesaria. Puede ser una prueba de rasgado, una prueba de tensión, una prueba de diferentes características o la obtención posterior de muestras para densidad, para dureza, de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, algunas aplicaciones típicas están la mezcla, la prueba de color, tableteado de materias primas, igualación de color, dureza, pruebas de estabilizadores para mirar el comportamiento, pruebas físicas, químicas, adición de ingredientes especiales o producción a pequeña escala. Inclusive para quienes quieran producir a pequeña escala pueden obtener posteriormente con el equipo adecuado a través de una línea de extrusión pueden obtener el pelletizado correspondiente para una mezcla pero obtenida en pequeña escala. Adicionalmente, para la industria del caucho se recomienda este tipo de rehómetro, el YN 41096, y obviamente le va a dar la curva, le va a dar el comportamiento, los tiempos de curado, adicionalmente la curva necesaria, y captura los datos en pantalla para que pueda analizar el curado, qué tan eficiente es y si es óptimo o no. También es conveniente tener en cuenta que hay pruebas que se han vuelto muy importantes cada vez más, como es el tipo de pruebas de llama, no solo aplicable para cables, sino también, por ejemplo, para materiales que se van a utilizar en construcción, en viviendas, en techos o en el mismo sistema automotriz. Entonces es conveniente tener en cuenta el cumplimiento de las normas de llama, saber que se cumple una prueba de llama de acuerdo a unas características, a una norma específica, y cuáles son las probetas necesarias y cuál es el tipo de prueba, cuánto tiempo de ignición, cuántos segundos se debe aplicar, número de veces que se debe aplicar, y es conveniente tenerlo en cuenta como en este caso. Otra prueba corresponde a la prueba de densidad de humos. Esta densidad de humos entonces permite conocer cuál es el comportamiento de un material con el tiempo y un material versus otro para encontrar la densidad óptica de humos y la densidad óptica específica. Todo eso se basa en la cámara de humos en la cual se coloca la muestra, se hace la ignición. Estos humos están concentrados en un volumen y a medida que pasa el tiempo hay una incidencia de luz eh, del 100% de transmisión, se va reduciendo con la generación de humos hasta que pasa el 70%, en el cual ya no se ve. Quiere decir que en ese momento prácticamente si una persona quisiera evacuar un área no podría ver por dónde, y de esa manera simula el tiempo, las condiciones, el cambio en la densidad de humos, y posteriormente si se quiere medir se puede encontrar las características de acidez de los humos y demás. Entonces esto es muy importante para pruebas también de calidad, conociendo el comportamiento ante los humos. De acuerdo a cada tipo de producto es conveniente, no solo para cables, tener en cuenta el tipo de llama a cumplir. Entonces, en unos casos hablamos de llama horizontal, de llama vertical, de llama 45 grados, dependiendo de el tipo de prueba que se requiere cumplir. Y adicionalmente a la prueba, aquí menciono, por ejemplo, normas, la norma ISO, la norma GBT. Esta norma ISO es la norma europea normalmente, y la norma GB, bueno, tenerla en cuenta, la norma de China.
como los equipos están fabricados en China, cumplen los requerimientos de la norma china, pero es conveniente saber que no solo hay normas colombianas, normas de cada país, sino también normas UL, normas internacionales, la ICEA, la ISO, y adicionalmente las normas GB. Bueno que lo tengan presente, porque cada día llegan más equipos y hay que mirar la analogía entre una norma china y una norma local. Adicionalmente se puede requerir la prueba de formación, es decir, la pieza se coloca aquí bajo este émbolo, se coloca el peso y se deja el tiempo necesario, normalmente es 1 hora, a una temperatura definida. Se mira el porcentaje de deformación, la reducción de del espesor o del diámetro con el tiempo. Aquí para hot set, cuando hay muestras que son reticuladas, reticulables, entonces vamos a tener un horno en el cual se colocan las muestras. En esa muestra se coloca un peso y se revisa si la muestra resiste los 15 minutos con un peso definido. Si resiste los 15 minutos, se puede pensar que está curada. Sin embargo, posteriormente se corta el peso y debe retornar al punto original. Entonces es conveniente, se puede hacer en un horno. Entonces, ¿qué sigue para nosotros? El horno. Aquí vamos a ver tipos de hornos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del horno con ventilación, el cual se utiliza para cables, cueros, plásticos, cauchos, textiles, con propiedades antes y después del envejecimiento. Entonces no solo puede cambiar el color, la textura, sino también pueden cambiar las propiedades dependiendo del tipo de cambios de aire. En este tipo de horno de envejecimiento hablamos entre 5 y 200 cambios de aire, normalmente entre 100 y 200 hablamos de convección forzada. Entonces es conveniente que lo tengan en cuenta para las pruebas de calidad. También hay el horno de ventilación natural. Aquí pueden ver el cambio de aire por hora. Se refiere a que si el volumen, por ejemplo, interno es 100 centímetros cúbicos, se va a cambiar ese volumen entre 8 y 20 veces por hora y obviamente es una convección natural. Simplemente se aplica a través de unas ventilas, el aire entra y se retira de una manera lenta. En este caso la convección es forzada porque se obliga a pasar entre 100 y 200 veces, de tal manera que la muestra va a sufrir oxidación a alta temperatura, que es la temperatura de prueba del horno. Y aquí hay un equipo que recomendamos bastante, que es la cámara de prueba de alta y baja temperatura. Normalmente hay pruebas que se requieren, por ejemplo, en frío, hasta menos 40, menos 25, menos 70 en el caso extremo. Y también en otro tipo de muestras se necesitan hasta 150 grados. En caso normal, un envejecimiento, unas pruebas de acuerdo a cada norma. Entonces, con una cámara como esta, se pueden cumplir pruebas en frío o pruebas de alta temperatura y es programable hasta 9.999 horas, básicamente más de un año. De tal manera que lo que cambia es el volumen de trabajo. Obviamente arrancamos de 100 litros hasta 1.300 litros y es un aparato muy versátil para poder hacer pruebas de calidad de material. Ya veíamos el horno de ventilación forzada, de ventilación natural y adicionalmente donde se fabrican piezas que pueden ser, digamos, de diferentes características, espesores, dimensiones y demás, o de una configuración compleja, se utiliza un proyector de perfiles. Estos proyectores de perfiles tienen la ventaja que amplían 5, 10 o 20 veces la imagen. La pieza que es muy pequeña se puede colocar sobre la base. Aquí está un elemento para ampliar la imagen de tal manera que pueda verse directamente aquí en la imagen y los datos quedan registrados, que serían los espesores, y dependiendo de la forma, pues se puede conocer si está centrado, si está bien terminado, si cumple las especificaciones de norma del material que sea y de las diferentes condiciones. Por ejemplo,
En un caso hablamos de un espesor, pero si simplemente utilizamos un PRI, no vamos a tener la misma precisión, la misma medición que si lo hacemos con un elemento como este. Hasta aquí hemos visto los elementos que corresponden a New Lead. Igual quiero aclarar, hay alrededor de en la página de New Lead o en la tienda de GPA, hay por lo menos 200 opciones de equipo, pero pues obviamente para este caso queremos hacer simplemente un ejemplo, una muestra de lo que puede ser los principales equipos. Hay variaciones en cada uno de los equipos dependiendo de lo que requiera el cliente, entonces es bueno que lo tengan. Y recordemos la ventaja de Unit. Entonces estamos hablando de equipos de alta productividad con menor consumo de energía, mejor relación costo-beneficio, menor espacio, son equipos robustos, no necesitan tanto espacio y que generan menor desperdicio. Es bueno que lo tengan en cuenta. Menor desperdicio, menor consumo de energía. Entonces, en la medida que sea posible, la recomendación es actualizar los equipos, hacer cambios en algunos de los elementos y, en lo posible, hacer cambio de la línea completa para tener la mayor productividad, los mejores resultados, la mejor velocidad de procesamiento, y esta parte de la productividad, pues es necesario irla mejorando día a día. Y no se logra simplemente con equipos que teníamos, equipos obsoletos o equipos que han salido de fábrica de otras partes, sino tener la mejor relación para tener unos equipos de larga vida y que sean competitivos. Desde aquí, entonces, muchas gracias por esta presentación de New Lead, por permitirnos presentarla a todos ustedes. Tenemos ahora, adicionalmente, la invitación a nuestros próximos webinars. Tenemos para abril 9, tratamiento de aguas, aditivos de purga, también les invitamos para que lo vean. Abril 23, equipos APRO para la industria, entre otros. Y les recordamos nuestras representaciones para 2025 que incluyen a Delta Technic como suministro de colorantes Master Batch. Y adicionalmente un saludo del programa Organizaciones Seguras, en el cual hacemos también diferentes tipos de eventos que están relacionados. Posteriormente, los esperamos, les agradecemos su participación y hasta aquí termina nuestra presentación. Para todos ustedes, muchísimas gracias, una feliz tarde y si hay algún comentario adicional o pues para todos ustedes, un cordial saludo. Muchas gracias.